seteyo Yawa vivu Yawa kubadona emuwe Samaritana Yawa kubadona emuwe Samaritana Yawa kubaduna 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 Samaritana Aleluya. Gloria a Dios. Alabamos Dios por la dice aleluya. Dice Dios. Senhor, Yawa vivu Yawa kubadona emuwe Samaritana, Yawa kubadona emuwe Samaritana, Yawa kubaduna Samaritana 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 Samaritana Yawa kubaduna Samaritana Yawa kubaduna Samaritana emuwe Samaritana. Poderoso Señor, alabanza a Jehová, oh gloria a Jesús, alabanza al Señor. El fuente de agua vivo está aquí de agua mejita, está aquí de agua mejita, está aquí de agua mejita, aleluya, gloria a Jesús. Junto con nuestro hermano pastor, bendito sea Dios, alabanza al Señor, maravilloso Jehová, aleluya, gloria a Jesús. Sigue a adorar, Señora, Mejita, aleluya. Gloria a Dios. Adora su nombre, está presente, aleluya. Adórale, Él está presente. La que no se para clase también, Mejita, aleluya. Cerramos las clases esta mañana. Y abre tu Biblia en Proverbios 31. Y abre tu Biblia en Proverbio 31. Alabanza a Jesús. Y sigue adorando a tu Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Hemos apagado los dos aires de delante para que los hermanos puedan venir más adelante. Vamos a Aleluya. apagar dos aires adelante para hermanos más adelante. Hay que prender este, sí, amén. Y no lo apaguen más. ¿Quién dice en esa que sí? Los cantantes, si no pueden con el aire, canten en este lado. Alabanza al Señor, amén. Alaba a tu Dios. Proverbios 31. Proverbio 31. Cristo vive, su presencia está en este lugar. Cristo está vivo, su presencia está en el lugar aquí. Alaba a tu Dios, aleluya. Alabamos a Dios. No puedes ir como veniste, bendito sea Jesús. Ven adelante, yo pagué todos los aires aquí, no se puede venir hasta adelante aquí. Pues mi hermano puede ir más adelante. Gloria a Jesús, aleluya. Aquí delante. Bendito sea el Señor. Ven. Ven al Tinei, no te... Me gusta comer, sí, pero no como gente. Me gusta comer, sí, pero a mí no está comiendo. Amén. Por primera vez que el hermano se sienta aquí delante. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Acércate al altar. Acerca adora al al Señor. camino del Señor está. No, no, a la distancia no. Gloria al Señor. No, en distancia no. Cristo vive, aleluya. Cristo está viva. Gloria al Señor. Proverbios 31, Proverbio 31. versículo 10. Mis hermanos lo tienen. Versículo 10. Mi hermana tiene. Y después leemos versículo 30. Después nos sale ese versículo 30. En esta mañana vamos a terminar el estudio de fundamentos de la familia cristiana. A ver, nos va a terminar el estudio de fundamento de la familia cristiana. Proverbios 31, versículo 10. Proverbio 31, versículo 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sale esa palabra en nombre de Tata, de Dios y su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Un mujer virtuoso, ¿quién por ahí va a sobrevalar mucho más que rubí? Versículo 30. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ser atractivo está engañoso y boniteza está vanidad. Mas un mujer que teme al Señor, ese lo guardo elogia. Nuestro hermano Julio puede pasar y elevar una oración, presentando a Dios su palabra y que Dios nos hable en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Padre Dios que estás en los cielos, te glorificamos y te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios de la gloria. Mira, cuando estamos, Señor, sentados en la mesa, Padre de la gloria, para que usted nos sirva este pan, Dios de la gloria. Oh, Señor, enséñanos, Señor. Oh, mi Dios de la gloria, oh, renueva nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Que tu palabra toque nuestros corazones, mi Dios, y que podamos salir vivificados, Señor, por medio de tu palabra, Dios de la gloria. Oh, Señor, quita lo que tenga que quitar de nuestras vidas, Señor, y pon eso bueno, Señor, que tú siempre pones, Señor, en nuestros corazones. Oh, mi Dios, para ser Dios de la gloria, mejores cristianos, Dios. Te damos las gracias, Señor, te damos la honra, oh, mi Cristo de la gloria, te alabamos, Espíritu Santo, amén y amén. Hermanos, pueden tomar asiento, aleluya. Hermano por cinta, Pero sigue alabando a tu Dios. pero sigue alabando a Dios. Estamos en la parte final, No se en la parte final, donde estamos atendiendo la plan de Dios para la esposa. Camila nos está atendiendo el plan de Dios para la esposa. Amén. Ya hemos visto, Ya nos mira, amén, gloria a Jesús. gloria a Jesús. El texto fondo bíblico, El texto fondo bíblico, gloria al Señor, que es Proverbios 31, Proverbio 31, de 10 al de 31, 10 para 31, y 1 de Pedro 3, 1 al 6. Promete Pedro 3, 1, teco 6. Amén, son los textos principales, Está el texto no principal, base de esta parte del mensaje del plan de Dios para la esposa. el base principal del plan de Dios para la esposa. Amén, la verdad central es Verdad central está, que muchas veces Dios usa a la esposa cristiana obvio Dios usa esposa cristiana para realizar propósitos especiales que Él tiene. para realizar su propósito en especial. La meta de esta parte que estamos dando del plan de Dios de la esposa, En meta de parte caminando durante el plan de Dios de esposa, alabanza al Señor, es primeramente entender y apreciar promete comprender y apreciar la cualidad de la mujer la cualidad de mujer como esposa y como madre. como esposa y como mamá. Segunda meta De dos metas, de esta parte de hoy, plan de Dios para la esposa, y es parte de haber el plan de Dios para la esposa, para ayudar a todos los esposas para ayudar a tu casana y madres, y mamá, para no aspirar poner demasiado énfasis en la boniteza exterior, para no aspirar a poner demasiado énfasis en la boniteza exterior, pero cultivar la mujer interior. pero cultivar la mujer interior. Amén. Otra meta es Otra meta está evaluar la influencia evaluar influencia de una buena esposa. de un buen casar, Amén. La influencia que una buena esposa tiene sobre su esposo y su familia. una influencia que
bom casar, evaluar, evaluar amén, la influencia e influência que una buena esposa, madre, que bom casar mama amén, tiene sobre su familia. tem riba sua família. Amén. Y ya hemos visto E a nossa mira, esas tres partes, vamos a ver é três partes na que nós vai mira, el valor de una buena esposa, é valor de bom esposa, característica de una buena esposa é característica de bom esposa y recompensa de tener una buena esposa. e é recompensa de ter bom casar. Hemos visto la primera parte, Nós mira a primeira parte, el valor de una buena esposa, é força moral, el valor de una buena é esposa, valor de bom esposa, amén, su fuerza moral, sua força moral, confianza sua confiança y servicio. e serviço. Eso hemos tratado la semana pasada. Esse aí nós trata semana passada. Alabanza al Señor. Amén. Y hoy vamos a empezar E a nós vai começar con la característica de una buena esposa. é característica de bom esposa. Amén. La característica de una buena esposa. É característica de bom esposa. Vamos a ver que tiene un constante estilo de vida, Que tem constante estilo de vida, su madurez espiritual sua madurez espiritual y tiene que tener equilibrio emocional. e tem equilíbrio emocional. Alabanza al Señor. La primera parte, A primeira parte la característica de una buena esposa, é característica de bom esposa, amén, constante en su estilo de vida. constante em seu estilo de vida. Amén, hermanos. Una buena mujer, Bom mulher, una buena esposa, bom casar, tiene que seguir viviendo tem de seguir viva, una vida constante ante el Señor. tem de seguir viva vida constante diante do Senhor. Aunque su esposo no lo hace, Aunque su casa não está aqui, aunque su esposo no está buscando a Dios, aunque su casa não está buscando a Deus, ella tiene que mantenerse buscando a Dios. ele tem de manter su mês buscando a Deus. Demasiadas veces dejamos O viviano salaga, que lo que hacen otros influencie nuestra relación con Dios. lo que outro não está influenciando relação com Deus. Y eso no es bueno, hermanos. Esse não está bom, irmão. Nuestra relación con Dios Nossa relação com Deus no depende de otros. não está depender de outro. Y muchas veces, E o viviano, amén, por ejemplo, por exemplo, cuando hay una diferencia de opinión en un hogar, ora tem diferença de opinião de hogar. y si un hermano tiene una participación, E se o irmão tem participação, no participa. então participar. O sea, hay Santa Cena, Ou se tem Santa Cena, no participa. e não está participar. ¿Por qué? De com? ¿Qué te ha hecho Dios? Que com Deus é assim? La participación tiene que ver con Dios. A participação tem a ver com La Deus. Santa Cena tiene que ver con Dios. A Santa Cena tem a ver com Deus. ¿O no, hermanos? Ou não, irmã? ¿Por qué dejas lo que otros hacen E como te laga lo que outro não é assim, influenciar tu relación con Dios? influenciar por relação com Deus. Alabanza a Jesús. La mujer virtuosa É muito virtuoso. no tiene que buscar pleitos en su hogar, Não tem de buscar pleito em seu hogar. pero tiene que mantenerse sumiso a su esposo. Pero tem de manter su sumiso na sua casa. La mujer virtuosa É muito virtuoso. tiene que producir esos frutos que Gálatas 5 menciona, E tem de produzir fruta na Gálatas 5 da mencionar. los frutos del Espíritu Santo. É fruta do Espírito Santo. Y ese hermano lo conocen, ¿o no, hermanos? Meu irmão não conhece, ou não? En Gálatas capítulo 5, Tem Galátias no capítulo 5, alabanza al Señor, versículo 16, versículo 16. dice la palabra del Señor. Mis hermanos lo A tienen. palavra do Senhor te avisa. Alabanza a Jesús. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mamita avisa cana sem espírito e vos solo não cumpre com o desejo de carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y eso se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A sobre a carne da pone su desejo contra o espírito e espírito contra a carne. Para sobre essa que não está contrário na outro. Versículo 22 dice: Versículo 22 te avisa. mas el fruto del Espíritu es amor. Mas a fruta do espírito está amor. Amén, hermanos. Es gozo, Gozo, paz, paz, paciencia, paciência, benignidad, carinho, bondad, bondade, fe, fieldade,
mansedumbre, mansedumbre, templanza. dominio propio. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Esta bisa maya fruta di espíritu ta amor. ¿Qué quiere decir eso? Que sei que men. Que el amor que produce el Espíritu en usted É amor que o espírito está produzido em bo. no depende de otros. Não está depender de outro. Por eso, aunque hablan mal de usted, usted puede amarlos. Aunque não papia malo di bobo postima não. Porque el amor que usted tiene es algo que produce el Espíritu Santo. Passou é amor que botinta algo que o Espírito Santo está produzindo. Yo les dije varias veces A me bisa opibia un testimonio testemunho de un pastor que predicó tocante esos frutos. de pastor que predica tocante fruta na aqui. Y él como pastor, E é como pastor. amén, explicaba cuánto tenía que hacer y luchar para tener esos frutos. É como pastor estava tendo explica quanto estava tendo luta para ter fruta na aqui. Pues ese mensaje estaba totalmente revés, equivocado. Revés, ¿qué es revés en español? ¿Cómo? Contrario. O mensagem estava completamente contrário. No cuadra. E não está quadra. Su base no era correcto. Sua base não estava correto. Era frutos del Espíritu Santo. Está fruta do Espírito Santo. Amén, hermanos. Y mire que dice ahí, gozo. Gozo. Eso quiere decir Sei que men. que aunque hay cosas que acontecen alrededor de Aunque usted, tem coisa que está passando do tipo. usted puede mantener el gozo Popo manter gozo. porque no proviene del ser humano, Mas não está vindo de ser humano. no viene de tu E carne. não está vindo de carne. La palabra dice, sed gozoso siempre. A palavra da vida está gozoso sempre. Amén. Y gozados otra vez. E goza. No depende de los demás, depende del Espíritu Santo que está en E não usted. está dependendo de estar onde tipo, pero do Espírito Santo que está dentro. Amén. ¿Usted nunca le ha pasado Nunca não ha passado. que, por ejemplo, Por exemplo, le da una noticia que un ser querido ha muerto? Nando do nabo notícia que um ser queria morrer. Yo recuerdo cuando me llamaron años atrás que mi prima muy cerca murió en un O accidente me de para carro. opi aí atrás ora na ia mami com prima opi chegada e me a morrer. Cuando me dieron esa información, Ora na do nome informação. esa É noticia notícia ei. me dio fuerte. Ela dá-me duro. Pero al mediodía, Pero mitad dia, al mediodía, amén, parece que, parece que porque el gozo de Dios passou o gozo de Deus. viene del Espíritu Santo. Está vindo do Espírito Santo. Amén, hermanos. Pues por eso Pero pensei, podemos mantener, la esposa tiene que mantener esos frutos a esposa tem de manter fruta na aqui, sin importando lo que hace su cónyuge. sem importar o que seu esposo está assim. Y si él es así, ella es así, Se está assina, eso causa que su esposo se siente atraído a él, a ella esta causa que seu esposo está sentir atrair na gente y a Cristo. e na Cristo. Alabanza al Señor. Porque tenemos una conciencia, Só nós hermanos. temos consciência humana. Esa conciencia de ese hombre va a funcionar. A consciência de homem vai funcionar. Todo lo que hago a esta mujer, Tudo o que mulher que está assim, todo lo que yo hago a esa tudo o que mujer, me está assim com a mulher aqui. y aún me trata bien, E ainda está seguir tratando-me me bom. cocina, Está cozinhando para mim. aún me dice amor y no diablo. E ainda está avisando meu amor e não diabo. Aleluya. Alabanza al Señor. Aún me corta las uñas. Ainda está cortando minha unha não. Gloria al Señor. Amén, hermanos. O sea, que ¿cómo puede ser? Está avisa comportar. Amén. Tiene un vida constante. E tem vida constante. Muchas veces que es difícil O pibia está difícil para evangelizar a nuestra propia familia, para evangelizar nossa própria família. porque ellos conocen nuestros fallos, ¿o no, Mas não hermanos? conhecemos falho não, of não romana. Y a veces es difícil para ellos entender Pibia está difícil para não compreender que Cristo nos cambia, o nos transforma. Cristo está cambiando, está transformando. Y cuando va pasando el tiempo, E ora tempo está vai passando. ellos ven esos cambios en nuestras E vidas não mire cambio na de nos vida aqui. y lo comparan con la persona antigua que éramos Não da compare que persona viejo que não estava tá. y ven la nueva. E não mire novo. Amén, ven un cambio, Não da mire cambio. ven una transformación. Não da mire transformação. Amén, y saben que hay algo ahí. E não sabe que tem alguém não. Quédate tranquilo. Queda tranquilo. Llegará el momento de prueba a sus vidas É momento de prova lo chega na vida. y vendrán a usted. E
E nalo big nabo. porque se recuerdan Mas nalo corda. que vieron un cambio Kuna mir cambio. en tu vida. Tempo vida. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Esse é tão importante. Ese cambio que permitir a Dios cambiar nuestras vidas. É cambio que nos está permitindo Deus fazer de nos vida. Juan dijo, Juan avisa. amén, cuando le dijeron, Juan, ahí está el Jesús. Ora na avisa Juan. Inang Jesus está. Alabanza al Señor. Y está haciendo más discípulos que usted, Juan. Está sendo mais discípulo cubo Juan. Alabanza al Señor. Jesús y Juan le dijo, Juan avisa nan. yo le he dicho a ustedes Me avisa vosso. que Él es el Mesías. Que eta é Messias. Yo tengo que menguar Me tindi mengua. y Él tiene que crecer. E é tindi crescer. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere desde el día que entregas tu vida al Señor. Aceita o Espírito Santo que foi o momento que vou entregar a vida ao Senhor. Usted menguar A bo mengua y dejar Dios crecer e laga Deus crescer. en tu vida. Temos vida. Y para algunos eso es muy E difícil. para algum negócio está muito difícil. Segundo, madurez espiritual. De dois, madurez espiritual. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Madurez espiritual. Madurez espiritual. Cada mujer que quiere atraer a su pareja a Cristo Cada mueco que atrai sua pareja na Cristo tiene que demostrar madurez tem espiritual. de demonstrar madurez espiritual. Aunque la mujer vive con un esposo inconverso, Aunque é mulher viva com um esposo inconverso, ella tiene que vivir su vida como si fuera que Cristo está en la casa. tem de viver sua vida da maneira que Cristo está na casa. Amén. En todo momento, Na todo momento, su actitud, sua atitude, su forma de actuar, sua maneira de actuar, tienen que depender de esto. tem de depender disso aqui. Amén, hermanos. Aunque el esposo es inconverso, Aunque é casada inconverso, usted tiene que tener una vida cristiana você tem uma vida cristã y demostrar madurez e espiritual en las demonstrar cosas. madurez espiritual de costa. Constancia y madurez espiritual. Constância e madurez espiritual. Alabanza al Señor. Muy especial cuando el esposo es inconverso. Mas ainda hora casada inconverso. Bendito sea el Señor. Toda mujer y hombre cristiano Tur mulher e homem cristiano sabe que no puede hablar sus dudas de la iglesia con su esposo o esposa inconverso. tur mulher ou homem cristiano sabe que não pode papiar sua dúvida na igreja com seu casar inconverso. Amén, hermanos. Usted no puede criticar a su pastor con su esposo o esposa inconverso. Mas não pode criticar o pastor que é casar inconverso. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Porque tal vez el mensaje no te cayó bien. Quizás a mensagem não cai bom. Alabanza al Señor. Porque llegará el momento que usted va a evitar. Pastor, llega el momento. Alabanza al Señor. Va a invitar a ese esposo a la iglesia. Você vai evitar casar para a igreja. Alabanza al Señor. Y te va a decir, E vai avisar. ¿cuál? ¿Dónde está el pastor que usted dijo que es un ladrón? Camina, vai avisar que é pastor que é um ladrão? Alabanza al Señor. ¿O no? Ou não? Amén, hermanos. Tienes que comportarte con una mujer cristiana madura. El hombre también Você tem de comportar como uma mulher cristã maduro. necesita tener equilibrio, ¿cómo se dice eso? Esse de balança Emocional. emocional. Amén. La mujer tiene que mantener sus emociones básicos bajo control. A mulher tem de manter sua emoção bajo de controle. Amén. Hay mujeres que pierden la cabeza. Tem mulher que perde a cabeça. Y cuando pierden la cabeza, pierden la lengua. Ora não perde a cabeça, não perde a língua. Y comienza a gritar. Não começa a gritar. Amén. No necesita micrófono. Não tem mic. Todos los vecinos le O escuchan. vizinho está escutando. Alabanza al Señor. Y los vecinos dicen, O vizinho não avisa. ahí está otra vez esa mujer cristiana. Até mulher que está avisa que está cristã e trove. Si es cristiana, sí, yo no quiero ser cristiano. Se está cristiano assim não, que está cristiano sim. ¿O no? Y después usted sale, Dios le bendiga, vecino. E depois de sair, Deus mencionava o El vizinho. vecino dirá, "Ujú". Vizinho está avisando. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Son cosas que afectan nuestro matrimonio, Tem coisa que está afetando os matrimônios. afectan nuestro testimonio. Está afetando os testemunhos. Amén. Hay que mantener tus emociones bajo Você tem de control. manter a emoção bajo de controle. Si sientes que te está saliendo, Se você sente que está saindo, disculpe, amor,
Dispensa, amor. Podemos seguir más tarde con esta conversación. Nós vamos seguir mais larga a conversação aqui. Muchas veces elevamos la voz O Viviano está elevando os voz. porque queremos tener razón. Passou nós que ter razão. Amén. Porque ya hemos dicho, no estoy de acuerdo, Já não sabia se não está de acordo. pero es como el grupo de sonido, amén. Da maneira grupo de sonido. Y va a un tono más alto. Não estava em turno mais alto. No estoy de acuerdo. Não está de acordo. Y aún no escucho un tono más. No estoy más alto, amén. Alabanza al Señor. Y parece con gritando se da fuerza a su ponencia. Parece No, como gritando para dar uma força na oponência. no Não. dijiste nada nuevo. Não avisa nada novo. Solamente parece que tu esposo no escucha bien. Da parece que o casal não escuta bom. En vez de gritar, compraré aparatos para meter en su oreja para que te escuche. Em vez de gritar, comprar aparato bem dentro sua orelha para escutar. Amén, hermanos. No hay que gritar. Não me se grita. Si estás perdiendo el control, Se você está perdendo o controle, podemos seguir de media hora. nós vamos seguir aqui meia hora. Amén. Y usted dobla su rodilla Você lo prepara o dia y ora e você faz oração. y se mantiene tranquila. E você manter tranquilo. No hay que enojarse. Você não tem de rabia. No hay que... ¿Qué es zundra en español? Zundra. Vocear, no. Insultar normal, usted pensaba algo de ofendevo. Pero zundra, no. Zundra, vocear. Sí. A ver si, zundra. Sí, pero papiamento zundra no te insulta. Amén. Gloria al Señor. No tiene que enojarse. Você não tem de rabia. Amén. No tiene que vocear. Você não tem de alça voz. No tiene que insultar. Não tem de insultar. Tiene que quedarse tranquila, Você tem de quedar tranquilo. sin desesperar, Sem desesperar. esperando en Dios que traiga una solución. Esperando em Deus que Deus está trazendo solução. Amén, hermanos. Tiene que seguir atendiendo su casa Você tem de seguir atender a casa. bajo toda circunstancia. Ou de toda circunstância. Amén. Sus hijos tienen que ver la seguridad en ella. Pois não tem de mirar segurança em bom. Amén. Y no importa lo que pase, Não importa o que te passa. ella no tiene que hacer cosas que después es una vergüenza para su hogar. E não tem dia se costam que depois está vergüenza para seu hogar. Amén, amén, hermanos. Amém, hermana. Quedarse tranquila Queda tranquilo. como una mujer cristiana. Alabanza al Maneira como Señor. é cristiano. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. Eso es muy importante. Esse é o importante. Es importante saber, hermanos, É importante passar. cuando tenemos una diferencia de opinión Ora, nós temos diferença de opinião. y estamos hablando tocante eso, E nós está papiando tocando isso aqui. hay que saber cómo argumentar. Mas essa roupa argumentar. Hay que saber que el argumento que usted usa si edifica sí o no. Você tem esse argumento que você usa para edificar sim ou não. Amén, hermanos. Usando palabras como bobo, Usando a palavra maneira bobo, estúpido, quens, no ayuda, não te ajuda. no clarifica Não te clarifica. el tema que están É atendiendo. o tema que você está atendendo. Solamente despierta cólera, rabia en el que está discutiendo con usted. Solamente te landa rabia de eso que está discutir cubo. Amén, hermanos. Y usted está explicando Você está explicando y no entiende. e não está compreendendo. Imagino, hermano, ¿cómo puede usted estar estúpido que no entiende? Oh, Romanda, como está que assassina? Solamente gente boba no comprende estas Solamente cosas. gente bobo não está compreendendo coisas não. Hay que ser loco para pensar así. Mas você está louco para pensar assim. Esas palabras no ayudan, É palavra não te ajuda. no edifican, Não te edifica. no clarifican tu Não te ponencia. clarificar a ponência. Amén. Entonces el esposo va a decir, E a casada vai bisa. entonces soy bobo, A homem está bobo, estúpido quens, y loco louco. y aún no entiendo lo que me estás diciendo. E aí não me está compreendendo que você avisar. Alabanza al Señor. Hermano, en la familia Romanda, em família,
La tarea más difícil es, A tarefa mais difícil el tá. reto más grande es, O reto mais grande tá. cómo decir al cónyuge, Como ser pareja, cómo mostrar a los hijos como mostrar yunan, que lo amamos, que nos estiman, pero lo que están haciendo, su comportación, no aceptamos. pero lo que não tá assim não conversação nós não tá aceitar. Difícil, ¿no? Difícil ou não? Porque muchas veces la persona se siente rechazada, O viver a pessoa tá assim, de su mês rechazar. el hijo se siente rechazado. E eu tá assim, de su mês rechazar. No te amo, Me estimavo, como yo amo a todos los hermanos, mesmo coisa que me estimatura humana. los jóvenes. Eu obenan. Te amo igual que ayer. Me tá estimavo mesmo coisa que era. Amén, pero lo que estás haciendo, Pero lo que você está haciendo, no acepto. me não tá aceitar. No puede ser. Não portar. Descarto tu Me comportación, tá descartado a comportação. pero amo a usted. Pero me tá estimado. ¿Cómo podemos pasar ese mensaje Quando nós passa a mensagem aqui, al esposo, na esposo, a los hijos? ne yunan, Corregirlos corriginan, de tal forma que ven que le amamos, pero no aceptamos su de comportamiento. tal forma que não mira que nós estimanam, pero nós não tá aceitando a comportação. Amén, hermanos. Eso es el reto en el hogar. Esse é o reto de hogar. Y a veces en la iglesia, E te enviar na igreja, alabanza al Señor. Yo trato a los hermanos igual. me tá tratando humana igual. Si se van de la iglesia, mismo amor. Se não vai para a igreja, mesmo amor. Si fallan, el mismo amor. Se não falha, mesmo amor. Hay algunos que cambian su actitud para conmigo. Tem algum que cambia a atitude para comigo. Yo estoy ahí. Pero me tem não. Hay jóvenes Tem homem não. que han descarriado. Para descarriar. Hasta el día de hoy me llaman. Este dia já vem a mami. Amén. Y me llaman Tata. Nanda ya mami. Tata. Tata, aquí estoy. Tata, dame Tata, aqui. voy a regresar. Tata, me deve Tata, ver. tengo un problema. Tata, me tem problema. No están en la iglesia más. Não tem na igreja Están mais. en el mundo. Nada de mundo. Y cuando eso acontece, Pero ahora essa aqui só de. doy Dios gracias. Me dando Deus danke. Porque de una manera u otra, De uma ou outra maneira, he logrado demostrar a esa persona me alogra demonstrar a pessoa aqui que no acepto su comportación, como não tá aceitar sua comportação, pero que le amo y estoy aquí para él como tá estimei e me tem aqui na pé. o para ella. Of pé. Amén, hermanos. A veces no depende de nosotros, Se minha não depende de nós, depende de la persona tá depende de pessoa. que se siente mal Tá sendo isso mesmo malo. porque uno le ha tratado tan bien Passou, pode tratar assim na bom. y le falla. E ela falha. Y le falla a Dios. E da falha a Deus. Amor. Agora é amor demais. A mim usa assim, a mim usa a palavra mané amor demais. Dus ora me tem a mim de caso mané me tá link me mesmo na local me passando de dia hora que na minha casa, com minha yuna, minha companhia, minha relação e minha relação bio. Dus me tem uma luta com mim mesmo. Me tem uma luta com me sabe que tá bom e me sabe que tá malo. Dus me não tá pensando mais riba a mim. Está pensando riba como tenho que dar um exemplo. Então eu me está pensando assim, né? E me não me tem uma posição como não posso levar. Dus me está bisa guardar um rato, dar um espaço, me está sentir que bom amor tu tem que demais. Lo que me queda eigenlijk um espaço então lá me demonstrar que comida base com ele. Então se ela vai bom, ela vai bom. Se ela vai malo, ela vai malo, pero está na mim. Para me conhecer se é fundamento de of onda não quer para mim. ¿Comprende? Amén. Gloria a Dios. Un hombre, Homem, sea como sea, seja como seja, aprecia cuando su esposa tiene control del hogar. tá apreciando ora sua casa tem controle de casa. Un hombre alaba a su esposa, Homem tá alabar sua casa, amén, cuando eso es así. ora esse itacina, Mi esposa, mi casa. siempre cuando llego, Sempre ora me llega, mis ropa, mi payanan, casa, mi casa, alabanza al Señor. Amén, hermanos. Está siempre en orden. tá sempre na ordem. Bendito sea el Señor. Un hombre así le goza, está contento. Homem assim não tá contento. Amén. Cuando su esposa tiene un equilibrio emocional Ora sua casa tem balança emocional, y es una mujer madura, tem mulher maduro, un
vida constante. e uma vida constante. Usted tiene que realizar Você tem que realizar que no hay ni un matrimonio, que não tem nenhum el matrimônio. mejor matrimonio que usted ve, É o melhor matrimônio que você mira. hasta ese matrimonio tiene sus cositas. Este matrimônio ele tem sua coisa. Amén. Alabanza al Señor. Ahora, Agora, ¿alguien escucha esto? o está escutando isso Y aqui. dice, ok. Anda diz, ok. Você, a su esposa o su esposo, Está querida sua casar. ¿por qué lo haces? ¿No escuchaste el mensaje? Vou dizer como está assim, quando escuta a mensagem. Ya, el pastor dijo que no hay ningún matrimonio perfecto, entonces Pastor avisa que nenhum matrimônio perfeito. Well, uno lo toma así, uno lo toma así. está tu ensina aqui, outro está tu ensina allá. Amén, hermanos. ¿Cuál para alabar al Señor? Y por último, E para último, la recompensa de tener una buena é esposa. recompensa de ter bom casar. Alabanza al Señor. Amén. Es honrado en el barrio. Está honrado em barrio. Es honrado en la comunidad donde vive, Está honrado em comunidade caminho da Bíblia. donde él trafica. Caminho da traficar. Amén, eso. Transita. Caminho da transitar. De la manera como usted guía su hogar, hermana, É maneira que você guia o lugar, irmão. tus hijos, Foi uma, tu familia, boa família, los vecinos van a dar cuenta de esto boa piscina, lo reparar isso aqui. y te van a respetar E não lo respeitava. por motivo de tu conducta. Por motivo de boa conduta. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Nuestra conducta es muy importante Nossa conduta está muito importante. y la gente ve eso. E ainda está mira isso aqui. Mira, si un vecino tiene problema Mira, se vizinho tem problema y si con su esposo com sua casar. y si todos los días ella te escucha, E se todo dia está escutando, ¿cómo usted maldice el día que usted casó con ese hombre que tiene? e caminha para estar maldicionando dia com a casa que é homem que você tem. Creo que usted cuando ese vecino tiene problema va donde usted. Você quer correr vizinho tem problema também, se acabou? O sea, ella con su Dios mismo tiene suficiente problema ya. É com Deus mesmo tem suficiente problema. Amén, hermanos. Por eso cuando aplicamos la palabra de A Dios, senhora nos aplicar a palavra de Deus. ser cristiano es una forma de vivir. Está cristiano é uma maneira de viver. Amén. Muchos piensan ser cristiano es danzar y hablar lenguas. Você pensa que está cristiano da dança e papia lenga. Son normas y valores diferentes. Da norma e valor não Es diferente. una otra forma de vivir. Da outra maneira de viver. Diferente de los mundanos, los que no tienen a Cristo. Diferente forte mundano não dia estão que não tem Cristo. Amén. Y cuando una mujer es virtuosa, E ora mulher está virtuoso. es honrada en su hogar, Está honrada em seu es hogar. honrada en su barrio. Está honrada em seu barrio. Amén. Segundo, De dois. es respetado por sus hijos. Está respeitada para su yunan. Amén. Sus hijos lo respetan Su yunan está respeté. porque ven que es una buena madre. Persona anda mira que es un bom mama. Alabanza al Señor. Una mujer pelea por su hogar, Uma mulher está brinca para su hogar. no destruye su E não hogar. está destruir su hogar. Cuando José Ora você, vio que María estaba encinta, ela mirou que Maria estava na estado difícil o no, difícil, ou não? muchas veces decimos que amamos, O Bibiano está dizendo que nos estima, pero no conocemos amor. nós não conhecemos amor. El mundano no sabe amar. O mundano nos estima. Amén. Porque la Biblia dice Dios es amor. A Bíblia diz que Deus está amor. Si no tienes a Dios, Se você não tem Deus, no sabes qué es amor. você não sabe que está amor. Tienes pasión, Você tem paixão, un sentimiento allí. sentimento e não. Alabanza al Señor, amén. De querer poseer, De que possuir, demandar. demandar. Yo quiero esto, Amigues yo aquí. quiero aquello. Amigues aquí. Amén. Pero el amor de Dios es diferente. Pero o amor de Deus está diferente. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Glorificado sea Jesús. Amén. Adora a Dios. Cristo vive, Cristo reina. A su nombre sea la gloria. Alabanza al Señor. Glorificado sea el Señor. Alabanza al Señor.
Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Cuando tenemos amor, Ora nós tem amor. amén. Cuando tenemos amor, Ora nós tem amor. sufrimos Nós está sofre el dolor, é dolor, pero no devolvemos. pero nós não dá devolver. Amén, hermanos. Amém. Cuando José constató que María estaba encinta Ora você constatar que Maria estava no estado, y ya eran desposados, já não estava comprometidos, comprometida, casi casados ya, casi casar acaba. José amaba a María. Você estava estima Maria. José podía decir, Você pode avisar, ir a su padre, pai se sua tata, mira, mira, essa mujer fornicó, é mulher fornicar. que yo no lo he tocado, Pastor, a mim não amigo com ele. está encinta, Está no estado. hay que matarla. Me se matei. Pero cuando uno ama, Pero ora você estima, sacrifica. você sacrificar. Como amó a María, Maneira ela estima Maria, como amó, para sombra, Pa sobre porque la él estima. amó a María, para sobre ela estima Maria. él pensó dejarlo en secreto, Ela pensa de baila que é secreto. no difamarla. Não plama é notícia. Eso es amor. Aceita amor. Amén, hermanos. Iba a dejarla en secreto, Estava de baila que é secreto. aunque él pensaba que María le engañó, Aunque estava pensando que Maria a ganhar, pero no voy a dejar que maten a María. pero minuto baila ganar mata Maria. No voy a hablar mal de María. Minuto vai papia malo de Maria. Voy a dejarla en secreto. Minuto baila que é secreto. Y ahí el ángel apareció. E na angela aparecer, El ángel le habló. e angela papia com ele. No es fornicación, José. Não tá fornicação você. Es Dios. Tá Deus. El Espíritu Santo vino sobre ella. Espírito Santo vem riba che. Eso es amor. Aceita amor. Uno sacrifica su vida Pode sacrificar a vida para otros. para outro não. Y para hacerlo E para assim, necesita a Dios. pode mester de Deus. Porque muchas veces el esposo Passou pibia esposo, o la esposa a esposa, y los hijos e aí uma no tienen comprensión. não tem compreensão. Alabanza del Señor. Amén. Exigen. Nada exigir. Constantemente estás ahí. Constantemente você não. Y parece que nadie aprecia tu trabajo. Da parte que nenhum apreciava o trabalho. Alabanza del Señor. Y uno puede enfadar. E vou fada. Uno puede desesperar. Vou Pero desesperar. cuando tenemos el contacto con Dios, Agora nós temos contato com Deus. el amor de Dios en nuestras vidas, É amor de Deus de nós vida, né? podemos resistir como Cristo resistió Nós hasta la pode cruz. resistir, maneira Cristo resistiu na cruz. Por amor, Él fue a la cruz. Para amor ela vai na cruz. Amén, hermanos. Pero para alabar al Señor. Una recompensa es respeto de sus hijos Recompensa da eroseia de boiú, respeito de boiúna. y su esposo lo alaba. E sua casada alabé. Amén, le da alabanza. Já done alabança. Es orgulloso de ella. Está orgulhoso de je. Alabanza del Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Y todo, como lo expliqué la semana pasada, Tu maneira me explica semana passada. depende mucho de este triángulo de amor. Está dependendo de triângulo de amor aqui. Amén. Fundamentos de una familia cristiana. Fundamento de uma família cristã. Una familia cristiana puede tener éxito Uma família cristã pode ter êxito si cumplen con las exigencias de ese triángulo. se não cumpre a exigência de triângulo aqui. Tenemos que dejar de descartar la palabra de Nós Dios. temos de stop de descartar a palavra de Deus. Amén. Por eso no hay cambio. Esse aí não tem cambio. Ustedes escucharon ya semanas tras Você semanas. escuta semana tras de semana. Amén. Principios Princípio não tocante cómo tiene que ser el hogar cristiano. com o hogar cristão tem de estar. Estoy seguro Me está seguro. que había cosas con las cuales ustedes ya cumplen. Me está seguro que tem coisas com qual você está cumprindo com acaba. Pero estoy seguro también Pero me está seguro também que había cosas que usted con las cuales usted no cumple. que tem coisas também com qual não está cumprindo com ele.
¿Y qué has hecho con esa palabra ese día? E que conversa que a palavra é dia aí? ¿Lo tomaste? Pode tomar? ¿Lo tienes escrito? Pode escrever? ¿Lo hablaste con tu esposo, tu esposa? Pode papel que vou casar? ¿Con tus hijos? Que vou una? ¿O lo has descartado? Ou vou descartar? ¿O usted ha dicho, eso sí no acepto? Ou vou dizer isso me dá aceitar? Entonces por eso no hay cambio. Pensei, não tem cambio. Por eso hay transformación. Pensei, não tem transformação. Amén, hermanos. Para el matrimonio avanzar, Para o matrimônio pode avançar, hay que enumerar las cosas buenas tem de mencionar a coisa não bom y escribir las cosas que necesitan atención e escrever coisas que tem mestre de atenção. y aceptar el consejo de la palabra de Dios. E aceitar o conselho da palavra de Deus. Amén. No depende de Dios solamente, Não depende de Deus solamente. depende de usted también. Não depende de você também. Alabanza al Señor. Amén. Amém? Si te dio un consejo no vocear en la casa, Se me dá um conselho, não grita na casa. puedes ser bautizado con el Espíritu Santo hablando en Pode lenguas, bautizar com o Espírito Santo, papiando a língua. pero si usted no decide vocear, vocea constantemente. Se você não decidir de stop de gritar, você seguir gritar com Amén. normal. Y a veces echamos fuego a eso, ¿no? Sí. Y a veces Dan se habla lengua E minha avó dança e papia a língua. y llega a casa Você chega a casa y comienza a vocear. e você começa a gritar. Alabanza a Jesús. Y a veces el esposo le echa más candela, ¿no? E minha casa tira mais candela. ¿Eres tú la misma que estaba danzando ahorita? Ah, tá, mas isso me dá dança hoje. Aleluya. Amén, hermano. ¿De qué espíritu recibiste entonces? Tá com o Espírito vai receber então. Alabanza al Señor. Hay que aceptar el consejo de la palabra. Tem de aceitar o conselho da palavra. ¿Y qué dice la palabra? E que a palavra te avisa? No ser oidores Não seja escutadora, olvidadizos. escuta lubida. Amén. Como alguien que vio su rostro en el espejo Maneira persona que mira sua cara de espelho. y da la vuelta y se olvida cómo era. E tá lubida. Hay que ponerlo en práctica. Mas é botar em prática. Había puntos que son reto en tu matrimonio. Tava te imputa na conta reto de meu matrimônio. ¿Qué hiciste? Que você? ¿Hiciste algo? Você algo? ¿Escribiste esos puntos? Você que punta nan ei? ¿Buscaste consejo, ayuda? Vou buscar conselho, vou buscar ajudança. ¿O era un mensaje más? Ou tava dar mensagem mais? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, Cuando hermana. Dios habla, Ora Deus tá papia. hay cosas que nosotros tenemos que hacer. E gostam conosco tem dia assim. Y si usted hace, E se vou assim, Dios Deus respalda. está respaldar. Alabanza al Señor. Y tu matrimonio puede mejorar O matrimônio pode melhorar. cuando ustedes van acercando a Dios Ora você vai acercando a Deus. más y más. Mais e mais. ¿Qué ves? Que você mira? Más el esposo acerca a Dios. Mais o esposo acerca a Deus. Mira que tú tienes contacto con Dios directo. Mira, você tem contato com Deus direto. ¿Por qué dejas que tu relación acá influencia esto? E como de lá vou influir? Tu relación que está aquí con tu esposa, a relação com tá aqui não afectar tu relación con Dios. afetar a relação com Deus. Podemos quitar aquí la esposa y poner otra hermano. Nós podemos quitar esposo e botar outro romai não. Pastor, Pastor, hay gente que dice, no vengo más, voy al mundo. tem gente que avisa, me não dá bem mais, me dá bem mundo. Porque ese hermano tal, Pastor tá romai tal. ¿qué tiene que ver con tu relación con Dios? Que você tem a ver com a relação com Deus? ¿Por qué depende tu relación con Dios E como a relação com Deus está depender de lo que otros hacen? de lo que outro não tá assim. Más buscas a Dios, Mas para buscar Deus, los dos, vós dois, más cerca, más mais acerca a Dios, más se acerca el uno al otro. mais para estar cerca a Deus e mais cerca você está chegando a outro. Alabanza al Señor, amén, hermanos. Que Dios os va cambiando los dos. Pastor, Deus te vai cambiando nos dois. Bendito sea el Señor. Ese es el triángulo de amor. Esse aqui é triângulo de amor. Dios va a cambiar los dos. Deus te vai cambiar vós dois. Pero si uno queda acá, Pero se um queda aqui não, el otro allá, e outro aí não, la distancia es muy larga. a distância é bem largo. Y el que está más cerca de Dios E esse que está mais cerca de Deus, tiene que cargar toda la carga de la casa. e tem de carga, toda carga de casa. Alabanza al Señor. Eso es fuerte, hermanos. Esse aí está fuerte, irmão. Glorificado sea el Señor.
¿Tienen frío? Hermano, apaga ese aire también entonces. Es porque no alaban, si alaban se mantienen calientes. Sí, amén. No está apagando más, más. Ese. Y aquella también. Pues venga más adelante para que los aires aquí se sientan entrar con la brazo cruzado como un niño que está en la escuela que le pusieron de straff. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. El triángulo de amor. Triángulo de amor. ¿Qué va a hacer usted? Kiko batawayasi. Amén. Si usted no busca a Dios, Si no busca a Dios, su matrimonio se puede hundir completamente. el matrimonio puede hundir completamente. Mantén esa antorcha. Mantener candele. Usted busca. Busca. Alabanza al Señor. Yo recuerdo, Me te recuerda. amén, cuando yo era mundano, Ahora me estaba tan mundano. teníamos un grupo No estaba aquí un grupo. y un grupo allí Un grupo y nan. y somos amigos y amigas. No está amigo y amiga nan. Mi mejor amigo se fue, Mi amigo vai. salió del grupo y no escuché nada más de él. Ela salió del grupo. Me no tiene nada más DJ. Y después de 6 meses regresó, Después de 6 lunes ela vim back. amén, y me testificó de Cristo. Ela testificava de Cristo. Él encontró a Jesús, Ela é Jesus. buscó profundo a Dios 6 meses, Ela busca a Deus profundo para 6 lunas. después regresó, Depois ela vim back. porque era un grupo de fiesta, baile y esas Não estava cosas. dando um grupo de fiesta, baile e coisas aqui. Amén. Así usted también Assim na abo também. no trata de cambiar a su esposo o su esposa. Não trata de cambiar o esposo ou a esposa. Busca a Dios Busca a Deus. en ese triángulo. Tem o triângulo Y Dios aqui. cambia a tu esposo. E Deus lo cambia para Dios casar. cambia a tu esposa. Deus está cambia para casar. ¿Cuántas veces le has repetido las mismas cosas? Quando viava repetir a mesma coisa na pé. ¿Ha cambiado? Ela cambia? No. Não. Y no estoy hablando de disciplina y estructura que tiene que haber en un hogar, Me não estava falando de disciplina e estrutura que tinha a ver de tem de hogar. pero de esas otras cosas Pero de outra coisa não. que son muy importantes en su hogar. Que está muito importante em hogar. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. ¿Tienen preguntas en esta mañana? Tem pergunta, Bemeínta? Bendito sea el Señor. Porque quiero tratar otro caso también. ¿Hay preguntas? Tem pergunta, me quer tratar outro caso também. Amén. Es bueno. Tá bom? Si necesita ayuda en su matrimonio, Tá bom? Se você mestre de mudança de um matrimônio, llega a tiempo. pinna tempo. Muchas veces llegamos, O piano está chega. en papel decimos, ora vaca a jogar na pos. Amém. Cuando la vaca se ahogó en el pozo. Es un dicho obviamente, ora vaca joga na pos. Amén, es un dicho. Entonces llegamos que ya es casi tarde. Já tá lá, acaba. ¿Por qué, hermanos? De coro, man. Porque había años de fricción, Tava de ano de fricção, de roces, de pleitamento, de heridas. de herida, não? Amén. Y ahora buscan ayuda. E agora busca ajudança. Y ese tercer persona lo que puede decir o no decir É de 3 pessoas lo que é por visa, ou que era sem visa. cae en estas heridas. E tá caindo herida, não? Ei. Alabanza al Señor. Y es difícil. Si los cónyuges no ponen de su parte Se é pareja, não puta de nan parte. y seguir el consejo al pie de la letra, Se é consejo na maneira, tá? amén, no van a salir de eso. Não, não sale fora de sei. Alabanza al Señor. Porque ya tienen tiempo que no anda bien. Passou já tem tempo não que coisa não tá bem bom. Alabanza al Señor. Y cuando el cónyuge dice tal, E ora pareja visa tal. ya el otro piensa, esto quiere decir. E aí pareja deve ser essa que visa. Seguro que es ajá. Seguro com não que. E se prepara. Está preparado su Porque mês. hay una experiencia mala. Passou tem uma mala experiência. Amén, hermanos. Cuando dice, Ora visa. porque la comida salió mal. Você comida sale malo. Y tal vez tiene un gripe, hermano. Visa você tem gripe. Y llegó a la casa y dice, Que ¿qué pasó? ¿Otra vez no te gusta la comida? passa? Outra vez me deixa comida Es pavo. experiencia del pasado. Da experiência de passado. Amén, hermanos. Se puede,
Por si siguen los consejos al pie de la se letra. seguir o conselho na maneira guardo do na. Pero es muy difícil. Pero é difícil. Por eso son parejas que están empezando Agora se tu pareja que está começando y tienen sus problemitas y no salen, e não tem problema na nota sali, buscan ayuda inmediatamente. busca ajudança mesora. No es un fracaso, Não é fracasso, no es falta de madurez. não está falando de madurez, Amén, es sabiduría. da sabedoria. Alabanza al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Si no, dañan todo lo bonito del matrimonio. Se não vai dar, tudo é bonita de matrimônio. Bendito sea el Señor. Y se puede salvar. Não por salva, Alabanza al Señor. Haciendo acuerdos, haciendo acuerdo, consultas, etcétera, consulta, etcétera, con tal que ponen de su parte. pero con tal que pone de cada um sua parte. Y ese amor incondicional. E é amor incondicional. Lo voy a hacer Me trabalha assim, aunque él o ella no lo haga. aunque ele não está assim. Alabanza al Señor. Muchas veces en los matrimonios, O biblia de matrimônio, não. cuando hay pleito, Ora tem pleitamento, cuando hay fricciones, ora tem discussão. es porque el uno quiere tener razón. Estava só é que tem razão. No quieren salir del problema, Não que sale fora do problema, pero quieren demostrar que yo tengo razón. não quer demonstrar que a mim tem razão. Yo tengo razón. A mim tem razão. En vez de cómo salir del problema del matrimonio. Em vez de como sair fora do problema de matrimônio. A veces, aunque usted tiene razón, calla para el bienestar del matrimonio. Timbia, aunque vos tem razão que daqui é do bem-estar de matrimônio. Amén, hermanos. Amém, hermana. Amén, hermanos. Amém, hermana. Alabanza al Señor. Vamos a hacer una oración para cerrar esta parte, para conversar siquiera 15 minutos con ustedes de una otra cosa. Nós vamos fazer oração para ser parte aqui, depois para de 5 minutos que posso tocar de outra coisa. Podemos estar de pie en esta mañana. Nós lanta para ver nós Dele gracias a Dios. Dele gracias en esta Tu não mañana. Deus danke, tu não Deus danke a bemeinta. Dele gracias, Tu não dele danke, tu não gracias. danke. Ayuda, Dios mío. Ajuda-nos, Senhor. Ayuda a tu iglesia. Ajuda a igreja. Ayuda a tu pueblo, Padre Ajuda o Santo. pueblo, Tata Santo. Ayuda a los hogares. Ajuda o hogar, não. Ayuda a los Ajuda o matrimonios. matrimônio, não. Oh Dios, en el nombre de Oh Deus, Jesús. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Oh, glorifícate, Dios. Glorificar-se como é, Senhor. Sana corazones. Sana coração, não. Sana corazones, Sana Padre. coração, não. Sana Sana corazones. coração, não, Oh, Senhor. Padre, en el nombre de Oh, Jesús. Tata, em nome de Jesus. En el nombre de Em Jesús. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Glorifícate en cada hogar. Glorificamos em cada hogar. Sana, Dios mío, Sana, aleluya. Senhor Deus. Sana, Jehová. Sana, Senhor. Bendito sea Dios. Bendicionada, Obra en cada hogar. em cada hogar. En cada Em mente. cada mente. En cada Em cada corazón. coração. Obra, mi Rey, Padre. Obra, Senhor. Usted conoce los Vou matrimonios. conhecer matrimônio. Usted conoce los hijos, las hijas. Oh, usted sabe lo que están pasando. Sabe o que não está passando. Jehová, intervenga ahora. Vai intervenir agora. Haz su milagro. Haz un milagro. Solo tú puedes sanar los corazones. Água passando em coração. Reprendo toda obra del diablo. Repreende tu obra de diabo. Echo fuera Satanás. Te saca Satanás a fora. En el nombre de Em nome Jesús. de Jesus. Declaro cada hogar libre en esta mañana. Hogar livre, Declaro cada hogar bendecido en esta mañana. Cada hogar bendicional, En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Gracias, Padre. Danke, Senhor. Gracias, Señor. Danke, Senhor. Amén. Amém. Mismo a presentar Vira uma lampocinta. y abrir su Biblia E abre a Bíblia. en Hebreos. Tem hebreu, não? Alabanza al Señor. Estoy buscando el texto, Hebreos 12 creo que está, Está querendo dar Hebreus 12 texto, tá? donde dice que tenemos libertad para entrar Então, nós temos liberdade para dentro, tá? en el lugar santísimo. Tem lugar santíssimo. Alabanza al Señor. Gloria al Señor, Cristo vive. Mis hermanos, ¿saben de ese texto? Vira uma mensagem texto aqui.
Hebreos 12 o 13 creo que es, que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, acerquemos con certeza de fe. Amén, no lo encuentro ahora, pero está ahí. Que Dios nos dice, Deus avisa-nos amén, que tenemos libertad para entrar que nós temos liberdade para dentro, en su presencia. tem sua presença. Ajá. O 10. 10, 19. Ah, sí, 10, 19. Hebreus 10, 19. Amén, dice así. Ele avisa assim aqui. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificar los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. 19 al 22. Pensei, humana, como que nós temos confiança para dentro é lugar santo, para meio de sangue de Jesus, para meio de caminho novo e vivo que ela inaugurar para nós dor de velo. Esta é sua carne. E como que nós temos grande sacerdote arriba a casa de Deus. Láganos a la cerca com coração sincero e de segurança de fé. Com nos coração purificar de mal consciência e nos curva lavar com água puro. Láganos tener firme na confesión de nos esperanza. 22, hasta 22. Amén, hermanos. Todo depende de nuestro acercamiento a Dios. Tur costa depende de nuestro acercamiento a Dios. Amén, hermanos. Nuestro matrimonio, nuestra vida, todo depende cuán cerca de Dios estemos. Depende cuán cerca de Dios nos está. Gozo, alegría, paz. Uno quiere sentir eso en su vida. Porque sin vida. Y aquí dice la palabra de Dios, y aquí en la palabra de Dios avisa que tenemos libertad para entrar. Libertad para entrar. El lugar santísimo representa la presencia de Dios. El lugar santísimo representa la presencia de Dios. Yo digo que la iglesia es un lugar santo. A mí te avisa que la iglesia es el lugar santo. Pero el lugar santísimo es cuando usted está hablando con Dios. El lugar santísimo es ahora está papeando con Dios. Y dice que tenemos libertad para entrar. Por un camino nuevo. ¿Cuál camino, hermanos? El camino de la cruz. El camino que Cristo trazó para nosotros. Dice a través del velo que es su carne. Había antes el lugar en el tabernáculo. Había una cortina que lo dividía. Y ahí atrás estaba el arca de Dios. La presencia de Dios. El lugar santísimo estaba cerrado. Una vez por año. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Pero cuando Cristo entregó su cuerpo, su carne, y derramó su sangre, dice que ese velo se rasgó, dando entrada a cada uno al lugar santísimo. Mire, hermanos, cuando usted tiene un fuego, amén, usted puede estar 2 metros de distancia, usted siente fuego, o tal vez los vecinos sienten el humo. Alabanza al Señor. Y usted sabe que hay fuego ahí, aleluya. Otra cosa es estar cerca del fuego. Otra cosa es poner tu mano en el fuego. Otra cosa es sentir ese fuego cuando usted está volteando esa carne. Amén, hermanos. 2 metros, eso está caliente. Pero no está sintiendo personalmente. Así Dios también. Usted puede estar en el lugar correcto. Tal vez siente la presencia, pero no está en el lugar santísimo. Ante Dios. Y pregunto, y quiero conversar de eso. ¿Por qué? Porque hay gente que viene a la iglesia y regresan sin sentir el toque de Dios. No
quiero que practicamos tocante eso. ¿Nos puede ayudar? Mi kepa nos papi tocante aqui. Si la palabra dice Se a palavra da bisa que está abierto, que tá abrir, ¿por qué hay algunos que no entran? e quando tem algum que não tá dentro, ¿Por qué hay algunos que dicen, me siento tem algum da vacío? bisa, ya, me tá sentindo baixi. Vine a la iglesia, pero me siento. Me vi igreja, pero me tá sentindo baixi. Y yo siento el fuego. Me tá sentindo candela. ¿Qué él no hace? Kiko, não tá assim. Hermana Naomi, abre. No se abre así. Amén. Dice que hay gente que no se abren para la palabra. Tá bisa tiene, não tá abrindo a mesma palavra. Vienen a la iglesia Não tá bem igreja. porque le invitaron Passou na invité. y no está atento a la palabra Não tá atento na palavra. y no abre para que la palabra penetre. Não tá papi para palavra penetrar. Abre. No confirman o no le dan gracia a Dios. No le dan gracias a Dios. Por ese toque de esperanza que Dios le dio en su problema o en cualquier área de su vida. Pero se dice que recibió un toque. Si recibió un toque Sí, es bueno. sí. Estoy hablando que hay gente Me tá papiando com tem gente y cristianos, cristiano, creyentes, creyente não. a veces miembro en plena comunión. E a membro não em plena comunhão. Amén. Plena comunión de nombre. Plena comunhão de nome. Alabanza del Señor. Gloria a Dios. Pero dicen que no sienten nada. Pero não tá vista que não tá sentindo nada. ¿Cómo puede ser? Explíqueme, hermana Josefina. Como portar? Explicar, meu irmão Josefina. Hermana David, después hermana Josefina. Cuando nosotros ponemos nuestra decisión de venir a la casa de Dios o levantarnos para Dios, lo primero que tenemos que hacer es abrir el corazón para Dios y levantarnos en su presencia. Y cuando llegamos a la casa de Dios, seguir en su presencia, buscándolo en espíritu y en verdad. Y no quedarse caso omiso a la palabra y permanecer lleno del Espíritu Santo, porque si nos enfriamos, le damos cabida al otro, entonces el otro es el enemigo, entonces el enemigo no te va a dejar entrar en la presencia de Dios fácil. Yo entiendo que muchas personas podemos ser cristianos, bautizados, pero a veces los problemas de la calle los traemos a la iglesia y todavía dan el mensaje, cantan las canciones, hacen todo, la presencia del Señor está ahí. Pero ¿por qué a veces no se siente o no sentimos esa presencia que necesitamos? Porque los problemas son tan grandes que muchas veces estamos sentados ahí, simplemente el cuerpo de nosotros está ahí, pero la mente está a kilómetros. A veces hay hermanos que salen de aquí, usted le pregunta cuando salen ahí, ¿de qué se trata el mensaje? Si tú supieras que no me acuerdo. No te puedes acordar si tú no estabas aquí, solamente estaba tu cuerpo. Eso es lo que yo creo. Gloria al Señor. Hermana Eraira, después hermana Andrea. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Sí, a mi opinión, muchas veces nosotros decimos por una emoción, recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero si nosotros mismos no le damos cabida a que Dios en verdad, aunque lo recibimos, si no le damos ese espacio para que Él trabaje en nuestras vidas y nos cambie, muchas veces el cristiano piensa que porque aceptó a Cristo ya es cristiano. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar. A mi opinión, si nosotros no dejamos que Cristo trabaje en nuestras vidas, muchas veces hay cristianos, pastor, que se levantan y como se levantan se acuestan. No oran, no leen la Biblia, y yo voy a la iglesia y porque voy a la iglesia, por el mensaje que el pastor predique, yo voy a cambiar. Pero si yo tengo un defecto y te predica ese día eso, yo digo, ese es mi defecto, yo voy a coger esa palabra y la voy a poner en práctica y voy a trabajar con esa palabra, o si no, Dios no puede trabajar en nuestras vidas. Yo puedo venir aquí y si no pongo en práctica ni lo que leo, ni lo que se predica, claro que me voy a ir vacío. Andrea.
A me pensa portar que ora nós tem problema, nós tem tudo sorte de coisas, ora que nós vim na igreja, nós me lubida turcos, laga turcos queda, o portina, pero entregava o mês na Deus. Então, mientras que não entregar, não está sentindo nada. Glória. Então, como te entregar? Va entregar o mês, ora que bisa Deus vem viva dembo, então laga vai na turcos, laga vai pensamento, problema não. Laga turcos queda atrás. Então, papia como Dios. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Hermano Darío, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Como yo veo la pregunta, pastor, es que los afanes de la vida nos están ahogando. Por la razón es que muchos de nosotros somos extranjeros y estamos aquí en Buen Aire. Solamente si usted se fija que la mayoría, sea dominicano, sea haitiano, sea peruano, sea colombiano, venezolano, estamos en el afán de buscar la casa, el carro, mandar dinero a la abuela, al papá, a la mamá, y cuando venimos a la iglesia tenemos eso en la mente. No despojamos de eso, como dijo la hermana, para buscar de Dios y entregarnos a Dios. Ahora bien, si nosotros nos despojamos de eso, nos llenamos, y muchos de nosotros somos más emocionistas que verdaderamente cristianos. Nos emocionamos cuando tenemos la alabanza, cuando usted predica el mensaje o cuando el hermano predica el mensaje, pero como salimos allá afuera, de qué se predicó el mensaje no sabemos, porque fue en pura emoción, no fue verdaderamente palabra que nos tocó. Entonces ahí mismo yo digo que los afanes nos están ahogando, porque la Biblia lo dice, que hubo semilla que cayó en buena tierra, otro en pies regales, y los afanes nos ahogaron. Estamos más pensando 100 veces más en otra cosa que en verdadero Dios. Y Dios dice en su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Pero buscamos la justicia y después a Dios. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Cuando usted viene a la iglesia, Ahora voy a iglesia. si usted se abre para Dios, Si voy a abrir para Dios, amén, Dios le tiene que tocar. Dios me está tocado. No importa su condición. No te importava a condição. Pero muchas veces venimos Pero Bibiano está y vindo. lo más peor es que hay un pastor que cuando predica Tem pastor ora predicar, siempre cierra sus ojos. sempre da ser a sua ona. Y Pastor Dara le preguntó, E pastor Dara na puntre. ¿por qué usted cierra sus ojos? E como da ser a boa ona? Él dice, cuando estaba empezando en el Evangelio Ora eta bisora estava da começar o evangelho. y cuando predicaba, participaba, Ora estava da participar. había un hermano, no sé qué, que le hacía mofa a él. Que estava da se bofon de dia, tem um romano da se bofon de Y dia. para no ver ese hermano, E para não mirar o man, cerraba sus ojos. estava da ser a sua ona. Alabanza al Señor. Eso sería bueno. Yo no puedo predicar así, pero sería bueno porque cuando uno predica, A mim não vou predicar assim, pero eu tá bom. Agora vou predicar. uno ve los rostros, Vou dar mire cara não. uno ve verdad, que están sentados así, pero están pensando lejos. Vou dar mire cara não, pero vou dar mire quando ando pensando leu. Pero ok, Oh, pero ok, bien. tienes tus afanes, Vou timbo afana. tienes tu problema, Vou timbo problema não. yo también. E a mim também. Pero es Dios que nos puede ayudar. ¿Por qué no gritas a Dios? Tá Deus pode dar nós, como não tá gritando a Deus. ¿Por qué cuando vienes a ese momento a la iglesia no derrame tu alma ante E Dios? com ora vou não vir igreja no momento quando tá derramar alma diante de Deus. Eso no entiendo. É 6 minutos a compreender. Porque si voy a casa así, Pastor, se me vai casa assim, não. ese dolor queda aquí, ese vacío queda aquí. dolor é baixita, queda aqui não. Alabanza al Señor, hermanos. Entonces, cuando llego acá, Pues ora me chega aqui não. Dios tiene que tocarme. Deus tem de tocar-me. Y si estoy luchando ahí, Se me está luchando e não. y veo que no logro. E me dá mira como não tá logra. Hermano Joel, ven, Roman Joel, bing. pon tu mano, ora conmigo, ayúdame a Tá orar. bom, mão, ajuda-me ora. Hermano Axel, ven, Roman Axel, bing. ora conmigo. Ora comigo. No puedo regresar a casa como E llegué. não vai casa maneira minha bini. ¿Cómo usted puede llevar eso a casa? Como pode ir ver coisa em casa? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y hay que tener una desesperación en usted Recebi desesperação de bo. de dejar eso, De larga sei. de poner en las manos de De Dios, pôr bom mes de mão de de Deus. gritar a Dios. De
gritan a Dios. para quitar eso, Para quitar isso aqui. para llenarte. Para llenar. No hay ni una sola vez Não tem nenhum dia. que yo clamé a Dios y no sentí su presencia. Como não aclama a Deus, e não sente sua presença. Alabanza al Señor. Y usted también lo puede hacer. A você também pode ser. Alabanza al Señor. Usar tu mente, Usa a mente. porque tus emociones no te ayudan en ese momento. Para sua emoção não te ajudar no momento. Estás preocupado. Você está preocupado. ¿Qué va a pasar? O que vai passar? Y esa emoción está. E é emocionante aí. No da ni siquiera ganas de abrir tu boca. E não tem nem ganas de abrir a boca. Meeting set. Meeting set. Amén. No abre tu boca. Quando não abre a boca. No cantas. Quando não canta. Yo he aprendido a cantar Assim a canta. cuando no siento nada. Ora me não te sente nada. Abro mi boca, alzo mi voz. Me abre minha boca, me alça minha voz. Que digan que ese es payaso, no me importa lo que piensa la gente. La gana bisa como está payaso, no importa que quede en la bisa. Amén. Yo me gusta ir a yo prefiero ir a una convención y no sentar en el altar, pero sentar en el público. Me te prefiero una convención no sentar en el altar, pero sentar en público. Para expresarme como quiero. Para mí expresar mi misma manera me quiero. Amén, hermanos. Porque muchas veces en el altar los pastores están así. O vivir en el altar es bastante así, ¿no? Sí, a mí no me gusta. A mí no gusta. Amén. Y para no decir que falta ese pastor solamente que está así. Para no decir que va a ser pastor y que está así, no. Pero yo grito a Dios. Me te gritan a Dios. Yo clamo a Dios. Me te claman a Dios. Yo abro mi boca. Me te abro mi boca. ¿Cómo usted quiere que Dios le toque, le libierte su mente? ¿Cómo que para Dios tocar y libertar su mente? Si no derrama su alma ante Dios. Si no derrama su alma delante de Dios. Si no abre su boca para decir gloria a Dios. Si no abre su boca para decir gloria a Dios. Ana caminó años con su problema. Ana caminó años con su problema. Venía siempre a Jerusalén. Estaba también siempre en Jerusalén. Pero no quería pagar el precio en buscar a Dios. Pero no estaba que pagar el precio en buscar a Dios. Y Dios permitió que Penina amargara su alma. Dios permitió que Penina amargara su vida. Y dijo al Cana era, no, sí, dame hijo. Dame yo. Habla a Dios, fue Dios quien te cerró tu matriz, no yo. Pide a Dios te sana por matriz, ¿no? Y Ana no tenía salida más. Y Ana no estaba sin salida más. Por primera vez en todos esos años clamó a Dios. Yo no puedo regresar como llegué. Tengo amargura en mi alma, Dios. Y clamó a Dios largamente. Y Dios le escuchó. Cuando estás en problema, en pruebas, callándote no te ayuda. Pero si abres tu boca y clamas a Dios, clama la sangre. Cuando yo no siento libertad, clamo la sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. 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 Porque su palabra me dice, ahora que tenemos libertad para entrar por su sangre, por su carne, usted no entra por sus méritos. Amén. No entras porque eres bueno. No eres porque eres un hermano que se puede alabar. No eres condenable a veces. No entro porque soy bueno. Entro porque Cristo hizo la obra en la cruz. Entro porque sangre fue derramada. Entro porque Dios me dice entra por este camino nuevo. Alabanza al Señor. ¿Y por qué no entras? Alabanza al Señor. No importa qué te ha pasado en el día. No te importa qué ha pasado durante el día. No importa tus emociones. No te importaba emociones. No importa tus circunstancias. No importaba circunstancias. Por esa sangre entro. Por esa sangre entro. Soy coheredero de Dios. Soy coheredero de Dios. Soy coheredero.
Pero aún así no abres tu boca. Aún así no puedo abrir la boca. Para clamar a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, hermano. Alabanza al Señor. Tienes que entrar. Tienes que entrar. Si no, no vas a resistir. Dios está allí. Dios te ama. Alabanza al Señor. Pastor, imagínese. Imaginamos. Si yo abro mi boca. Si me abre mi boca y grito a Dios, y me está gritando a Dios, y pido ayuda, y me está pidiendo danza, y nada pasa, y nada te pasa, ¿qué le importa a los demás? ¿Qué te importa es sobrana? Yo recibí el toque, hermanos. Me recibí el toque, hermana. Y después de 2 años las lenguas. Y después de 2 años lengan. Pero cada culto. Pero cada servicio. Alzaba mi voz. Alza mi voz. Señor, dame las lenguas. Señor, dame lenguas. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Termina tu obra. Termina tu obra. Oh Dios, y danzaba fuerte. Y, oh Dios, miraba esta danza fuerte. Pero nada de lenguas. Pero nada de lenguas. Después de 2 años. Después de 2 años. Salieron. El lenguas salió. Amén. Cuando el hermano estaba testificando, yo vi al hermano danzando. Me miré hermano danza. Estaba así delante. Me gusta sentar delante. Me gusta sentar delante. Y con todo respeto y amor para los hermanos que se sientan atrás. Con tu respeto y tu amor para hermanos que se sientan para atrás. No los entiendo a ellos. Mi no te comprenden. ¿Por qué se quiere sentar atrás? No entiendo eso tampoco. Mi no te comprenden eso tampoco. Yo me siento delante siempre. Delante siempre. Despidiendo el culto. Y despidiendo el servicio. El pastor dijo. El pastor avisa. Dios está bautizando. Dios está bautizando. Dios está bautizando. Dios está bautizando. Y hice así. Y me asesina. Y el hermano saltando. El hermano estaba tabulando. Dios, ahora yo. Y Dios ahora a mí. Alcé mi voz. Me alza mi voz. ¿A qué clamé todo el culto? ¿A qué me clama interservicio? Dios, yo también. Dios, mi también. Yo también soy hijo. Mi también te ayudo. Y comencé a clamar. Y me comencé a clamar. Comencé a clamar a Dios. Y me comencé a clamar a Dios. Señor, ahora yo. Señor, ahora. Señor, ahora yo. Señor, ahora a mí. Y Dios me llenó con su poder. Y Dios se llenó a mí con su poder. Dios me llenó con su unción. Dios se llenó a mí con su unción. Y con esas lenguas salieron. Y ahora ya sale. Una hermana me dijo. Urumanga bisami. Oh, esas lenguas sí estaban duras, pegadas. Oh, el lengana necesitaba estar duro pegar. No me importa lo que piense el hermano o la hermana. No te importa a mí que rumanta pensa. Yo sé lo que necesito. Ah, mi saque mi timester. Yo sé lo que necesito de Dios. Ah, mi saque mi timester de Dios. Y si tengo que gritar, grito. Y si me tiene que gritar, grita. Y si tengo que venir 20 veces al altar, voy al altar. No me importa lo que Dios me lo dice. Si me tiene que invitar mi altar, no te importa a mí lo que sobra de visa. Porque cuando estoy en casa con mi necesidad, cuando ahora me la casa con mi necesidad, nadie me puede ayudar. Yo te puedo ayudar. Nadie me puede ayudar. Yo te puedo ayudar. Por eso cuando estoy en la presencia de Dios, Señor, me da la presencia de Dios. Me doy completo, Rebeca. Ay, Rabaca. Alabanza al Señor. Si usted lo hace, va a ver la diferencia en su vida. Va a ver la diferencia en su vida. Si queda pasiva, va a quedar así como Ana. Pero si se pone diligente, activo en el grupo, en la iglesia, y no decir, ya tengo años. ¿Sabes cuántas veces clamé? ¿Cuánto día me clama? Dancé 2 años. Me dancé 2 años. En el espíritu. De espíritu. Corría los lugares de convención. Con el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Con el poder del Espíritu Santo sobre mi vida. Nada de lenguas. Nada de lenguas. Pero seguí clamando. Pero me seguí clamando. Seguí clamando. Me seguí clamando. Seguí rogando. Me seguí Sentí el fuego de Dios. Me estaba haciendo candela de Dios. Amén. Necesitaba, cuando no teníamos aire en Curazao, teníamos 3 abanicos años, uno a ese lado de mi esposa, el otro al otro lado y uno a mis pies. Aleluya.
y todas las ventanas abiertas Y tutte le ventane non aprì. del calor del fuego de Dios en mi Il vida. calore di candela di Dio de mi vida. Pero sin lenguas. Pero sin lengua. Pero seguí clamando. Pero me seguí Clamando. Abría mi boca. Mi estaba abrir mi boca. Amén, hermanos. Nunca decía. Decía amén, gloria a Dios. Nunca mi daba la visión. Así es. Gloria a Dios, así Yo no es. necesito. Lléname a mí también, Jehová. Y regresai, cabezaya. No existe. No existe. Usted tocar y Dios no abrir. No existe. Usted llamar y Dios no contestar. Alabanza. Si la puerta no se ha abierto es porque usted no está tocando. Toquen esta mañana. Llamen esta mañana. Toquen esta mañana. Oh, alabanza a Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Señor. Gracias, Señor. Revés. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Por eso, hermanos, no hay ninguna excusa ante Dios No hay ninguna excusa delante de Dios para perdernos. para nos perder. Si usted se pierda, Si me vai perder, un día usted estará ante el gran trono blanco un día lo va a estar delante del gran trono blanco y Dios le preguntará. y Dios le apuntará. Usted no tiene excusa. Pero no tiene excusa. No puede decir, pero el pastor, Pero me dice, pero pastor, el hermano, hermano, el poder de Dios no depende de esas el cosas. poder de Dios no depende de cosas. El poder de Dios depende de usted. El poder de Dios depende de vos. ¿Usted cree en esa sangre que se derramó? ¿Usted quiere de sangre gordo derramar? ¿Usted cree que el velo se rasgó? ¿Usted quiere que velo gordo quebrar? ¿Usted lo cree? ¿Usted quiere? ¿Usted cree que usted puede entrar? ¿Usted quiere como poder entrar? ¿Usted lo cree? ¿Usted quiere? Aunque está viviendo esa vida, ¿usted cree que puede entrar? Porque usted vive en la vida y usted quiere como poder entrar. Por la sangre rociada que habla más que la sangre de Abel. ¿Usted cree que puede entrar? ¿Quiere como poder entrar? ¿Usted cree que está abierto para usted? ¿Usted quiere que te abramos? Acérquese, Rebecaya. Ellos acercaron un monte que estaba en candela. Pero hoy Dios está aquí. Dios te dice: acércate, Rabaseque. Es su nombre. No hay motivo para mantenerse vacío. No. Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo. Iglesia llena del Espíritu Santo. Gracias, Padre. Thank you, Señor. Gracias, Padre. De las gracias. Thank you, Señor. De las gracias. Y Rebeca y su tabaquema y saque bebé. Gracias, Padre. Thank you, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Thank you por tu palabra, Señor. Cristo vive, aleluya. Cristo vive, bendito sea Jesús. Amén, hermanos. Amén, hermana. Y saludamos a todos los que están sintonizando. Amén. Saluda a todos los que están sintonizando. Alabanza a Jesús. Amén. Y saludamos a Aruba. Nos saluda a Aruba. Gloria al Señor. Saludamos a Holanda. Nos saluda a Holanda. Saludamos aquí en Bonaire. Nos saluda aquí en Bonaire. Recibe un toque del Señor. Recibe un toque del Señor. Saludamos a Curazao. Nos saluda a Corzao. Saludamos a Ramón Leonicio. Nos saluda a Ramón Leonicio. A su nombre. A su nombre. Todo lo que usted necesita está en Dios. Está en Dios. Lo puede encontrar en Dios. Tiene poder para tocar tu matrimonio. Tiene poder para tocar tu hogar. Abre tu corazón. Abre tu mente. Deja que Dios haga la obra ahora. Poder de Dios sobre tu vida ahora. Recibe un toque de Dios en esta mañana. En el nombre
Gracias, Padre. Thank you, Señor. Gracias, Padre. Thank you, Señor. Dele gracias en esta mañana. Thank you, bebita. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Amén, hermanos. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Aleluya. Qué maravilloso.